Estudiemos la vida del rey Salomón. Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. Dando continuidad a nuestra historia de los reyes, que tenemos tanto que aprender de todos ellos, hoy vamos a estar estudiando, meditando la vida del rey Salomón, el hijo del rey David, el cual Dios dejó establecido que él sería el siguiente sucesor al trono, ¿verdad? Dios lo especificó, Dios se lo dijo a David que él iba a ser el que lo sucedería en el trono. Y Dios dio la orden porque recordemos que el rey David tenía otros hijos, los cuales también trataron de tomar el trono, el reinado, pero la instrucción venía muy clara de parte de Dios y lo vamos a ver esto en el primer libro de Crónicas, el capítulo 22. Vamos a darle aquí lectura rápidamente. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, del versículo 9 y 10. Vamos a darle lectura para ver qué fue lo que el Señor le dijo a David, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 9 y 10 dice: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Esta fue la palabra que Dios le dio a el rey David, que Salomón era su hijo que debía continuar en el trono. Para este momento, Salomón su reinado comienza con varias dificultades. El rey David ya está en su vejez. El rey David le da instrucciones, le da palabras de amonestación, de sabiduría, de enseñanza, sigue a Dios en todos los mandamientos, estatutos. Pero para el comienzo de su reinado, cuando Salomón está siendo ya nombrado rey, está todavía Adonías, su hermano, uno de sus hermanos mayores, el cual se trató de oponer y de tomar el reinado, aunque ya se había anunciado que Salomón sería el sucesor. Entonces, Salomón se encuentra con todas estas dificultades. Joab, el general del ejército, también se puso en contra de Salomón. Joab dijo: yo me voy del lado de Adonías. El sacerdote Abiatar también dice: yo me voy del lado de Adonías. Entonces Salomón llega al reinado con estas circunstancias y tuvo que tomar decisiones drásticas para poder afirmar su reinado, ¿verdad? Esto era parte decisiva, parte política y tenía que tomar esas decisiones. Así que al sacerdote Abiatar lo envía a una ciudad, le dice: ve y quédate allí porque tienes que quedarte ahí porque era un sacerdote, a él no le podía dar orden de que lo ejecutaran, pero a Joab y a Adonías sí, Salomón tuvo que dar la orden de que ellos fueran ejecutados. Así que esta es la forma en que comienza su reinado, ¿verdad? No fue tan fácil. Dios había dado paz al rey David alrededor, las naciones pagaban el impuesto, había paz alrededor, pero dentro de la casa seguía, recuerden, estas circunstancias, ¿verdad? Porque los hermanos querían tomar el trono. Así que este es el comienzo de Salomón. Menciona también el capítulo 3 del primer libro de Reyes que él se casa con la hija de Faraón, lo cual Dios había dado una orden específica de que no debían tomar esposas de otras naciones. Entonces, este es el comienzo de Salomón, un reino con pelea, con discusión, porque no querían que él fuera rey, y luego toma la decisión de casarse con la hija del Faraón. Pero vemos también, vamos a ver el corazón de Salomón. ¿Qué fue lo que hizo? Al estar enfrentando toda esta situación, él toma la mejor decisión de su vida y este es el ejemplo para nosotros. Él viene y habla con Dios. Vamos a darle lectura al capítulo 3 del versículo del 3 en adelante. Y dice: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar.
Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Qué hermosa oración y qué contestación, ¿verdad? Cada uno de nosotros, a mí cuando veo esta escritura, la leo, me llena de esperanza, de fe, de confianza, porque Salomón estaba pasando por un tiempo difícil, pero ¿qué fue lo que hizo? Lo correcto, lo que debemos de hacer todos, venir a buscar a Dios. Y la forma que él agradó al Señor, me encanta que Dios le dice: yo te voy a dar lo que no pediste, porque a Dios le agradó la petición solamente de que él quería sabiduría para poder hacer las cosas correctamente como Dios quería que se hicieran. Así que tenemos la oración de Salomón, donde él pide sabiduría. Cuando nosotros necesitemos, podemos venir a leer nuevamente capítulo 3 de Primero de Reyes. Vuélvanlo a leer, medítenlo, llévenlo a su corazón, porque esta fue la respuesta y la bendición que Dios le dio. Sabiduría para hacer lo que tenía que hacer, y además le añadió todo lo demás, riqueza y fama, ¿verdad? Así que nosotros podemos recibir esto de parte también del Señor. Entonces vamos a continuar aquí con el gobierno de Salomón. Él pidió sabiduría y rápidamente las situaciones como rey se le empezaron a presentar, pero él demostró toda esa sabiduría que Dios le había otorgado, lo puso por obra, ¿verdad? Vemos ahí todo el rey Salomón comienza a reinar. Tiene toda una organización muy bien en su gobierno, tiene gobernantes, tiene personas que le hacen todo ahí en el palacio, todo un gobierno muy bien estructurado. La escritura habla que él llevó todo el gobierno muy bien hecho. Entonces vemos en el capítulo 5 de Primero de Reyes que el rey Hiram de Tiro, cuando se da cuenta que Salomón es el nuevo rey de Israel, él manda personas y le dice: qué gozo saber que Dios ha dejado un hijo de David, un hijo que es sabio y que es un sucesor al trono que es digno, ¿verdad?, de lo que el rey David había hecho. Entonces está contento. Miramos el capítulo 5 que Hiram le dice a Salomón que él le va a proveer de todo lo que él necesite para su reinado, pero una provisión muy especial, porque Salomón, si nosotros recordamos, David tenía el deseo de construir un templo, pero Dios le dijo: tú no lo vas a construir, me lo va a construir tu hijo Salomón. Entonces Salomón, como ya está en su reinado, está listo, está preparado para
a empezar la construcción del templo que David quería edificar a nuestro Dios. Y este rey Hiram es una parte clave porque él proveyó todo el cedro y toda la madera de ciprés que se ocupaba para la construcción del templo. Salomón le pagaba a él con trigo y con aceite, y él enviaba para Jerusalén toda la madera que necesitaban. Vemos aquí un pequeño detalle en el capítulo 5, que en medio de toda la organización y la sabiduría que Salomón estaba ejerciendo, él ordenó un decreto que se llama Decreto Leva, que significa que un grupo de personas iban a trabajar para traer la madera y quedaban en casa, ¿verdad? Por 2 meses, un mes trabajaban fuera y otra vez 2 meses en casa. El asunto aquí con este detalle que quiero mencionar es que lo veamos, porque esta situación que él hizo, porque dice que decretó, no fue una parte voluntaria como lo vimos cuando se construyó el tabernáculo. La escritura dice que todas las personas vinieron con ánimo voluntario a servir para construir el tabernáculo. Aquí vemos a Salomón tomando un poquito ya esta decisión, donde dice que decreta, y como era por parte del gobierno, entonces se tienen los datos de que fue casi como obligatorio, más bien era obligatorio. Entonces aquí esto tiene mucho en relación, porque en el capítulo 12 el pueblo dice que, ¿verdad?, que vamos a ir viendo más adelante, que esta es una de las razones por las que el pueblo empieza a tener un descontento con el gobierno de Salomón, porque lo hizo de una manera más hacia obligatorio, donde no tenían sueldo, las personas, los varones que iban a trabajar no tenían sueldo. Entonces ahí ya empieza un poquito, ¿verdad? Esa decisión que tomó fue la que llevó al pueblo, y ya capítulos más adelante, a sentir, ¿verdad?, esa opresión que pudo haber sido. Podemos ver que tal vez ahí, ¿verdad?, ese fallo de haber invitado a la gente voluntariamente, porque era para la construcción de la casa de Dios. Entonces vemos ese detalle, nada más quería mencionarlo porque lo vamos a ver más adelante. Salomón dedica, ¿verdad?, su vida, tiempo, dinero, todos los recursos para edificar la casa del Señor, y dice en el capítulo 6, el versículo 38, dice: en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. 7 años tardó la construcción del templo, la casa de Dios. 7 años para que quedara terminada. Después Salomón también se dedicó a edificar otros edificios, como fue la casa. Es muy interesante ver que la casa de él, miren, capítulo 7, versículo 1, dice: después edificó Salomón su propia casa en 13 años. 13 años le tomó para construirla, para terminar toda su casa. Después dice que edificó la casa del bosque del Líbano. También esta casa muy bonita, con muchas cosas, mucha estructura. Se dedicó también a construir todos estos edificios. Y aquí entra nuevamente lo que mencionamos. Parece ser que la mano de obra siguió siendo de la misma forma, no solo para construir el templo, sino para construir también sus propiedades. Entonces es donde vemos que puede ser que allí hubo una situación con el pueblo difícil, pero vemos que Salomón cumple con todas las ordenanzas del Señor. También las instrucciones para cómo se iba a construir el templo, Dios se las dio a David, exactamente así como Dios quería que se hiciera. Las instrucciones fueron traspasadas de David a Salomón, cómo Dios quería todo, cómo era la construcción del templo, el mobiliario del templo. Aquí en el capítulo 7 vemos que ya está todo terminado, y vamos a ver en el capítulo 8, aquí ya está terminado el templo, está listo para que se empiece a abrir, para que sea usado los sacerdotes, se hagan todos los sacrificios. Vamos a ver el capítulo 8, miren, dice: Salomón traslada el arca al templo. Recuérdense que estaba ahí, David la había llevado, la puso entre cortinas, ahora es llevada al templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel,
a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y al tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el altar sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de madera que en sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que estaba delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y esto es algo maravilloso. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. La nube, la presencia del Señor, dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Eso es algo tan especial. Miren, miramos terminado el templo, traen el arca, hacen todo como Dios había dado instrucción, ponen el arca en el lugar santísimo y dice que la gloria de Dios descendió, poniendo el sello de la confirmación para el reinado de Salomón. Dios estaba contento, estaba agradado con el rey Salomón, y aquí vemos la escritura que nos lo hace saber. Después de ahí, Salomón hace una oración preciosa, que si ustedes tómense el tiempo en casa, léanlo del capítulo 8, desde el versículo 12 hasta el 66, es una oración preciosa. No le podemos dar lectura aquí porque es maravillosa, pero nos toma mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, Dios se agrada con el rey Salomón. Y Dios también hace un pacto con Salomón. Él le dice que él va a estar con él si él le sirve y no se despega de los mandamientos como él le había dicho, ¿verdad? Como a David su padre, él necesitaba continuar siendo fiel al Señor, buscarlo de una manera muy, muy personal cada día. Vamos viendo el avance de la vida de Salomón. Habla del capítulo 10 de la reina de Saba que viene a visitar al rey Salomón. Dice que ella se quedó de una manera muy impresionada cómo sus empleados, la estructura de su gobierno, cómo le contestó todas esas preguntas. Ella quedó maravillada y la menciona la escritura aquí, entonces nosotros por eso la mencionamos. Vamos al capítulo 11, que este capítulo, ¿verdad? Es el capítulo donde dice la apostasía y las dificultades de Salomón. Y vamos a ver cuál fue el asunto que hizo a Salomón que cometiera también ese pecado, ese desvío. El capítulo 11, el versículo 1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dice la escritura, y tuvo 700 mujeres, ¿verdad? Dice reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre.
No lo vamos a leer todo, pero aquí vemos el inicio, el desenlace de haber tomado la decisión de tomar esposas, como lo dijo el Señor ahí, de pueblos que Dios había dicho, no tomarás unión con ellos. ¿Por qué? Porque Dios sabía, lo dijo claramente, van a desviar tu corazón. Aquí es donde nosotros vemos al rey Salomón, ¿verdad? Vimos todo su principio precioso, oración de sabiduría, hagámosla, Dios contesta. Dios se alegró cuando Salomón siguió todas las instrucciones. Y miren, no tenemos una cita registrada completamente como cuando David, su padre, escribió el Salmo 51 de arrepentimiento, de perdón, pero aquí tenemos 3 versículos al final del libro de Eclesiastés que creemos completamente que estas palabras fueron al final de su vida, dando una luz de que Salomón reconoció al final de su vida todo lo que había hecho. Entonces vamos a darle lectura a Eclesiastés capítulo 12, versículo 12, 13 y 14. Dice, ahora, hijo mío, a más de esto, dice, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne, dice. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Las últimas palabras de Salomón dando instrucción a su hijo y diciéndole, mira, toda la vida y todo el asunto de la vida se concluye en esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es lo que al final él logró decir, porque dice, porque todo esto es lo que al hombre le corresponde. Amar a Dios, respetarlo, obedecerlo, porque dice al final que Dios va a traer toda obra a juicio. Salomón logró comprender al final de su vida que Dios tiene un tiempo para mirar qué es lo que hicimos en nuestra vida. Así que la vida del rey Salomón también nos da un ejemplo muy grande de ánimo, de aliento, de esperanza. Pidamos oración, pidamos sabiduría, pidámosle al Señor porque Él tiene grandes cosas para nosotros y sigamos la instrucción, ¿verdad? Salomón se equivocó, nosotros podemos tener esta enseñanza para tratar y buscar la presencia de Dios y no equivocarnos con la manera que lo hizo, aunque al final vemos su vida que busca la presencia de Dios al final. Pues yo espero que este mensaje y que esta meditación y este estudio de muchos detalles de la vida del rey Salomón sea de grande bendición para nuestras vidas. Que Dios les bendiga.